Saludo por cristiano, pueblo de Dios, ido por diferentes lugares. Ayer llega esta señal. Deseamos paz de Dios llene tu corazón. El día de hoy presento un mensaje sustentado, palabra de nuestro, con algunas de las características que Dios anhela que exista en su pueblo que le toca vivir tiempo fin. Ahora, ¿qué les parece? Posición de la palabra bendita de nuestro Dios, le buscamos a Él, que es nuestro director, quien es la roca nuestra. ¿Parece bien? Oremos delante de nuestro cariñoso Padre, alabado y glorificado sea en este momento. Antes de abrir tu palabra, damos tu refugio, tu dirección, puedas iluminar, Señor, nuestra vida, y entonces nosotros decir: lámpara es, y es tu palabra, y lumbrera. Quédate en nuestra mente, quédate en nuestro corazón. Nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Bien, queridos amigos, iglesia, palabra muchas veces copiada, cada iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia que Dios tiene, y que hoy tengo el propósito de motivar al pueblo del Señor a alcanzar el cometido que Él nos ha entregado. Él ha confiado el privilegio de ser llamados sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos. El Evangelio según San Mateo registra en el capítulo 16, en el versículo 18, las siguientes palabras: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, Hades, no prevalecerán contra. En esa promesa Dios encontramos una gran roca que sustenta la iglesia, es Cristo. No descansa sobre Petro, que es la expresión: tú eres Petro, un pedazo de piedra, un guijarrito. No, sino la iglesia descansa en Petra, la roca inamovible, en la roca de los siglos, la inconmovible roca que ha soportado los embates y tormentas a través. Refiero, por supuesto, a esa iglesia que se ha mantenido fiel a esa iglesia a la cual Cristo pronto volverá por ella. Palabra iglesia, ¿dónde viene nuestra palabra iglesia? Quiere decir literalmente llamar fuera. Espiritualmente Dios llama a un pueblo que ha confiado en su Hijo Jesucristo como Salvador personal. Un pueblo que ha decidido salir de un cautiverio espiritual, que es este sistema mundanal, y entonces venir a vivir una vida nueva. Modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La palabra de Dios compara la relación de la iglesia con Cristo, o de Cristo con su iglesia, como la relación de un hombre y una mujer que se aman. Así lo expresa la palabra de Dios en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículo 25 al 27. Miren ustedes, qué extraordinaria la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a tu iglesia y se entregó a sí mismo. Y entonces, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dos características.
dos características que son fundamentales en la iglesia que el Señor espera siempre. Y estaremos, por supuesto, hablando de sí, de esa iglesia maravillosa. Me refiero, por supuesto, a la iglesia verdadera, a la que se extiende desde el Edén perdido hasta el Edén restaurado. Pueblo verdadero de Dios a través de toda la historia, de los siglos. Ese remanente del Señor que nace la ascensión y, por supuesto, con la capacitación del Espíritu Santo a su iglesia y que terminará con un hecho glorioso, portentoso, maravilloso, un fuerte pregón anunciando la llegada, la venida del Señor. Me refiero a ese remanente del Señor Jesucristo que ha existido y existirá hasta el final de la historia. En términos sencillos, mis queridos amigos y hermanos, es el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo está constituida por todos los creyentes en Cristo que vivieron en obediencia a sus mandamientos en todos los tiempos, sin importar la organización religiosa a la cual han pertenecido. Sí, porque quiero decirte ya de antes que hay algunos mitos que rodean y que algunos piensan en denominaciones, piensan en cuatro paredes, piensan sencillamente en que iglesia es una limitada organización, una limitada denominación, un limitado sistema. Pero quiero proponerte hoy que definitivamente no es. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6, explica: acercándoos a él, piedra viva. Cristo es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El apóstol Pablo lo confirma diciendo que es la principal piedra del ángulo, el fundamento, la roca. Vosotros también, entonces, dice el versículo 5 de Primera de Pedro, capítulo 2, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de. Por lo tanto, ¿dónde se encuentra la verdadera iglesia? Dios, ¿dónde está? Tanto, iglesia es un organismo espiritual cuya cabeza es Cristo. La iglesia verdadera tiene como cabeza a Cristo. No es un príncipe, no es un papa, no es un obispo, es Cristo la cabeza. Porque no hay fundamento más seguro y el único seguro que Cristo, nuestro amante. Iglesia formada por los millones que han creído y creerán en Él como su Señor y como su Salvador. Esa es la única y verdadera iglesia de Cristo. Es esa iglesia conformada por todos aquellos que son renacidos en Cristo por la fe en el sacrificio hecho en el Calvario. Y es la obediencia a Cristo la que los identifica. Apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, resume esta característica de una manera extraordinaria. Aquí, dice el apóstol, está la paciencia de santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay una expresión latina, acuñada, por supuesto, por la Iglesia Católica Romana, extra ecclesia nulla salus, que quiere decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Yo pregunto, esta es la expresión que viene realmente, específicamente cuando se trata de argumentar que la única manera de ser salvo es dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Saben, quiero compartir con ustedes algunas de esas expresiones precisamente que a lo largo de la historia los papas son los que han expresado, los que han dicho algunas cosas como esta. Con nuestros corazones, dijo Inocencio III, creemos y con nuestros labios confesamos solo una iglesia, no aquella de los herejes,
sino la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fuera de la cual creemos que no hay. ¿Crees al Papa? No, es una expresión de él. Otra, en el Cuarto Concilio de Letrán del año 1215, se dijo lo siguiente: hay solo una iglesia universal de los fieles, fuera de la cual nadie está salvo. Bonifacio VIII dijo lo siguiente: nosotros declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana el estar sometida al romano pontífice. Interesante. Es nuestro deber, dice otra de estas declaraciones, las cuales yo considero no solamente peligrosas, sino blasfemas. Dijo Pío X: es nuestro deber el recordar a los grandes y pequeños, tal como el santo pontífice Gregorio hizo años atrás, la absoluta necesidad nuestra de recurrir a la iglesia para efectuar nuestra salvación eterna. Entonces, concluyo, para no cansarles con tantas citas de estos representantes, entre comillas, de Dios, diciendo lo siguiente, Benedicto XV: tal es la naturaleza de la fe católica, que no admite más o menos, sino que debe ser sostenida como un todo, o rechazarse como un todo. Esta es la fe católica, que a menos que un hombre crea con fe y firmemente, él no podrá ser salvado. Queridos amigos, todas estas son declaraciones de quienes han tomado y que en la palabra de Dios de manera clara y abierta dice que se colocarían en el lugar de Dios, se sentarían en el templo del Altísimo. Yo me refiero hoy a ese espíritu que debe tener la iglesia en este tiempo, al espíritu que tuvo la iglesia primitiva, ese cristianismo que era puro, que era estrictamente prohibido y considerado como peligroso dentro del Imperio Romano. Los cristianos eran considerados ateos por no creer en el panteón de los dioses griegos. Amenazaban al emperador al negarle servicio de culto y devoción. La historia registra 10 de las más fieras persecuciones. Muy interesante lo que ahí se menciona en esa parte de la historia, porque es la época de los mártires, de aquellos que prefirieron la gloria de Dios que a la gloria de los hombres, aquellos que prefirieron la vergüenza de ser cristianos, pero que murieron con la frente en alto, aquellos que se mantuvieron fieles, aquellos que sufrieron y murieron por la fe cristiana, que demostraron con hechos, con acciones, su gran amor a Cristo y a la verdadera iglesia. Sí, por cierto, no existía en ese momento la iglesia católica apostólica romana. Era la iglesia cristiana, primitiva, limpia. Por ejemplo, Esteban murió apedreado en las afueras de Jerusalén. Fue el primer mártir cristiano. Pedro, el apóstol, aquel que se dice que es el primer papa, pero que él nunca lo aceptó ni nunca lo aseveró, él murió crucificado. Y dice de alguna forma, ¿verdad?, el libro de los mártires, que es una investigación de las diferentes épocas de los mártires. Dice que fue crucificado, pidió no morir como su maestro, sino cabeza abajo. Pablo murió decapitado en Roma. Juan fue sujeto también a la tortura y después exiliado en la isla de Patmos por causa de la palabra de nuestro Dios. ¿Saben ustedes las peores persecuciones se llevaron a cabo, pero al mismo tiempo fueron los momentos más gloriosos de la iglesia por su pureza, por su limpieza, por su fidelidad al Todopoderoso, porque fue capaz la iglesia de sostenerse aún frente a la crueldad y la locura de Nerón, o la de Decio, o la de Diocleciano, siendo estas las tres persecuciones
más fieras contra la iglesia se mantuvo fiel, se mantuvo firme, como mirando al Eterno y sabiendo que su recompensa era más que la gloria de este mundo. Iglesia de Dios, el pueblo de Dios, tiene que tener el mismo espíritu de esa iglesia primitiva. Tener claro lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esta es la razón por la cual, queridos amigos y hermanos, la iglesia se constituyó en enemiga inclusive del Estado. No porque quería ser un conjunto de personas rebeldes o anarquistas. No, era una iglesia fiel a Dios. Y cuando la iglesia se mantiene fiel, cuando la iglesia mantiene un testimonio, cuando la iglesia se mantiene apartada del pecado, entonces la iglesia despertará el espíritu de oposición. Y lo dice el conflicto de los siglos. Es por lo tanto necesario recordar que la amistad con el mundo es enemistad con Dios y hemos de escoger el mejor lado. Hemos de andar en el camino de la verdad, no de la mundanalidad. La iglesia se convierte en mundana cuando mezcla lo santo con lo profano. Conflicto de los siglos en la página 435 refiere cómo después de esas persecuciones en las cuales la iglesia se había mantenido firme, fiel al Señor, posteriormente aceptó lo que nunca debió haber aceptado. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Y surgieron, hermanos queridos, todas las prácticas idolátricas que hasta hoy nosotros podemos ver. Es triste y lamentable. Pero hoy cuando nosotros miramos qué es lo que nos rodea, nos vamos a encontrar que la iglesia adquirió tradiciones, por ejemplo, llamar papa a un hombre. Cuando la palabra de Dios dice en San Mateo 23, versículo 9, se prohíbe tajantemente el mencionar o el decir padre, que finalmente eso significa la palabra papa, a un ser humano. Su excelentísimo, el reverendo, el sumo pontífice, se dice de estos vicarios, Satanás y no de Dios. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Se prohíbe terminantemente toda gloria al ser humano. Oh, si tan solo lo hubiésemos entendido. La palabra de Dios también nos enseña que nos guardemos de los ídolos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. El apóstol nos exhorta a guardarnos de todo tipo de ídolos. Por supuesto, pero saben una cosa, nosotros hemos dejado a quien tiene la vida y nos hemos dedicado como iglesia a crear ídolos. Eso es lamentable. La palabra de Dios dice que no tenemos que tener dioses ajenos delante del Señor, físicos ni espirituales, ni hombres que puedan convertirse en nuestro pecado de tal manera que los consideremos superiores y su palabra superior a la palabra de Dios. No nos arrodillaremos. No nos arrodillaremos delante de ningún ídolo. No los veneraremos. Y por supuesto, hermanos queridos, no aceptaremos los errores que colocan a María como intercesora, a los apóstoles como intercesores, porque la iglesia, porque el pueblo de Dios, hermanos queridos, está fundamentado en la palabra santa y no en la palabra de los. Miren ustedes lo que sierva de Dios inspiradamente escribió. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo cristiano. No nos podemos conformar a este siglo.
Hoy día, hermanos queridos, bailes mundanos han penetrado las iglesias, que se supone que son la iglesia del Señor, que son el pueblo de Dios. Coreografías vulgares, seculares, han penetrado a nuestra iglesia. La música mundana, con letras supuestamente cristianas, otro de los grandes ataques del enemigo para la iglesia. Ha traído al mundo. El mundo pareciera estar adentro de la iglesia. No, hermanos queridos, la iglesia no se debe parecer al mundo. Ese es el tiempo de decirlo, es el tiempo de afirmarlo. Hoy día doctrinas de demonios están en iglesias con una facilidad asombrosa. Y cómo no, finalmente la iglesia se ha mundanalizado. Un escritor contemporáneo llamado Stephen Love dice: tantas iglesias quieren ser como el mundo para ganar al mundo, pero pierden de vista el hecho de que Cristo está buscando santidad y no mundanalidad. Existe, queridos hermanos, la necesidad de recordar urgentemente las palabras del apóstol Pedro, en primera San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, hermanos queridos, es llamada a ser una iglesia especial. Y con esto, entonces, ahora, quiero hacer una declaración que la sierva de Dios lo expresa de una manera asombrosa, muy importante. Como pueblo de Dios, bien es cierto, no podemos nosotros confiar en una denominación, en una organización y aferrarnos a ello como si el solo pertenecer a una iglesia, a una organización en este mundo, nos garantizara la salvación. Pero al mismo tiempo, debo decir algo muy, muy importante. Como adventista, joya de los testimonios, tomo 3. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular separado del mundo. El gran instrumento de la verdad los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Señor, ha hecho con ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Somos un pueblo no orgullosamente llamado por Dios, sino con una responsabilidad que más que orgulloso habría de hacernos sentir responsables de la gran comisión que tenemos delante de Dios y delante de Dios. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Esto es importante, solemne, hermanos queridos. Nosotros no somos un pueblo común. Somos un pueblo con una responsabilidad santa delante. Ahora tenemos que entender esto muy importante y no solamente aferrarnos al mito de que por el hecho de ser adventistas automáticamente tenemos la salvación. Eso es una mentira rotunda. Como hemos dicho en este mensaje, Dios tiene un pueblo a través de toda la historia. Antes de que existiera el movimiento adventista, Dios ya tiene una iglesia. Pero ahora, hermanos queridos, yo quiero que nosotros tengamos ese sano equilibrio. Quiero invitarte a tener ese sano equilibrio. Escucha, Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios
y guarda sus mandamientos. Y a continuación, sierva de Dios, en el libro Alza tus ojos, página 313 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Es importante, apreciados hermanos, pueblo de Dios, no solo debemos estar confiados en un pensamiento aferrado a una denominación. Queridos hermanos, hemos de levantar el estandarte verdadero de Cristo. Y con ello quiero afirmar lo seguro, porque tal vez algunos de ustedes estén pensando, pastor, se está avergonzando del nombre adventista, está negando el nombre adventista. No, tengo bien claro, la carta 110, escrita en el año 1902, sierva de Dios, dice la siguiente manera: somos adventistas del séptimo. ¿Nos avergonzamos de nuestro nombre? Contestamos, no, no, no estamos avergonzados de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Nos señala la verdad que ha de probar a las iglesias. Sí, 2 fundamentales mensajes que nos han sido confiados. Por un lado, la proximidad, la inminencia de la segunda venida de Jesús. Esa proximidad, hermanos queridos, que cada vez la vemos más cerca, que cada vez vemos sus señales más y más cerca, nos hace sentir adventistas y del séptimo día, porque creemos que el Señor ha establecido un sello, una señal entre Él y su pueblo. Ezequiel 20:12, Ezequiel 20:20, la palabra de Dios nos dice que hay una señal entre Dios y su pueblo. Somos adventistas del séptimo día y nunca deberíamos avergonzarnos de llevar este nombre. Como un pueblo debemos colocarnos firmemente de parte de la verdad y la justicia. Así es como glorificaremos a Dios. Debemos ser librados de los peligros y no ser entrampados y corrompidos por ellos. Para que esto sea así, hemos de contemplar a Jesús, el autor y consumador de nuestra vida. La iglesia del tiempo del fin es una iglesia que contempla a Jesús, que tiene puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que se mantiene lo suficiente alerta como para discernir entre el bien y el mal, como para ser guiados, como para amar a sus pastores, pero solo en la medida que sus líderes se mantengan dentro de un escrito está, dentro de la palabra de Dios. Es entonces cuando confiamos en Él, cuando escuchamos su voz clara, un llamado perfecto, un llamado claro, certero que el Señor nos hace. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Noten ustedes, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La iglesia, pueblo de Dios, es llamado, queridos hermanos, a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra. Tengo conmigo este libro extraordinario, Joyas de los Testimonios. Es una obra muy especial. El capítulo titulado Iglesia, luz del mundo, tiene una gran verdad. Y es que el Señor Jesucristo ha establecido que como pueblo, hermanos queridos, nosotros somos una iglesia con un propósito y con una misión. No somos una organización que deba dedicarse simplemente a hacer una estructura cada vez más y más pesada. No somos, hermanos queridos, llamados a ser constructores de templos, aunque construimos iglesias. No somos llamados a tener solo instituciones de alimentos, aunque tenemos instituciones de alimentos. No es nuestro llamado, hermanos queridos, primordial a tener sanatorios ni clínicas, aunque tenemos sanatorios y clínicas. El Señor llamó a su pueblo, página 155 del libro Joyas de los Testimonios, tomo 2. El Señor llamó a su pueblo Israel y los separó del mundo a fin de confiarle
un cometido sagrado. Lo hizo depositario de su ley y quiso por su medio conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Por este pueblo, la luz del cielo había de resplandecer en los lugares oscuros de la tierra y había de oírse una voz llamando a todos los pueblos a apartarse de su idolatría para servir al Dios viviente y verdadero. Si los hebreos hubiesen sido fieles a su cometido, habrían sido su verdad, habría sido revelada por su medio y se habrían destacado bajo su sabia y santa dirección como ejemplo de la superioridad de su gobierno sobre toda forma de idolatría. Pero ¿sabes qué dice? Pero ellos no cumplieron su pacto con Dios. Siguieron las prácticas idólatras de otras naciones. Y en vez de dar al nombre de su Creador alabanza en la tierra, su conducta lo expuso al desprecio de los paganos. Y hemos de ser cuidadosos, mis amigos y hermanos, para que de manera individual o corporativa nosotros no caigamos en semejante error, en semejante ejemplo de desobediencia. Oh, mis hermanos, nosotros somos un pueblo especial que ha de levantar en alto este mensaje, un mensaje de verdad que no podemos avergonzarnos de ninguna manera, hermanos queridos, en base al mensaje que Dios nos ha dado. Hoy más que nunca, como pueblo de Dios, hemos de estar, hermanos, seguros de qué lado estamos. Hoy, dice la sierva de Dios hablando a la iglesia, de pueblo de Dios. Sin embargo, calmáis vuestra conciencia diciendo que no podéis deshacer lo pasado y obtenéis el vigor, la fuerza y la habilidad que podríais haber tenido si hubieseis empleado vuestras facultades como Dios lo requería. Pero recordad que Él os tiene por responsables de la obra hecha negligentemente o dejada sin hacer por vuestra infidelidad. Este pueblo de Dios tiene que reconocer que somos llamados a ser un pueblo, pero que no hemos de confiar nuestra alegría, nuestro gozo simplemente al membrete, al título. No, mis hermanos. Hoy es tiempo que nosotros comprendamos que Dios tiene un llamado al pueblo. Es un llamado especial. Es un llamado concreto. Ahora, entonces, el estandarte del tercer ángel lleva los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuestras instituciones han tomado un nombre que expresa el carácter de nuestra fe. Y nunca deberíamos avergonzarnos de este nombre. Se me ha mostrado que este nombre significa mucho y al adoptarlo hemos seguido la luz que nos ha sido dada desde el cielo. El sábado constituye el monumento de Dios que conmemora su obra creadora y es una señal que debe mantenerse delante del mundo. Hermanos queridos, hemos rebajado la norma. Muchas veces el día santo del Señor ha sido utilizado y tratado de una manera común entre el pueblo de Dios. Comprar y vender para muchos se ha vuelto una costumbre. Y hermanos queridos, esta no es hábito de la verdadera iglesia de Dios. No debemos, hermanos queridos, escúchelo, no debe haber contemporización con los que adoran un día de reposo idolátrico. No debemos emplear nuestro tiempo en discusiones con los que conocen la verdad y sobre quienes la luz de la verdad ha estado brillando. Cuando apartan sus oídos de la verdad para escuchar fábulas, se me dijo que los hombres utilizarán toda clase de subterfugios para tornar menos prominente la diferencia que existe entre la fe de los adventistas del séptimo día y la de quienes observan el primer día de la semana. Aquí es donde tenemos que cuidar. Mantener la santidad del día santo del Señor es un deber como pueblo de Dios. Cuidar, hermanos queridos, los extremos del día santo del Señor. Estar listos, hermanos queridos, con la ropa lista, zapatos boleados, ropa planchada. La comida cocinada debe ser
algo importante, distintivo en el pueblo de Dios. Como un pueblo debemos colocarnos firmemente de parte de la verdad y la justicia, escribió la sierva de Dios en la carta 106, año de 1900. Debemos colocarnos, noten ustedes, de parte de la verdad y la justicia. Pronto nuestra fe será probada, hermano. Estamos, hermanos queridos, adquiriendo hábitos continuos en cuanto a la santidad de vida. Tenemos nuestros ojos fijos en Cristo y no en aquellas cosas que lastiman, que distraen nuestra espiritualidad y que nos hacen comunes y vulgares. Oh, mis hermanos, y es como glorificaremos a Dios. Debemos ser librados de los peligros y no ser entrampados y corrompidos por ellos. Para que esto sea así, hemos de contemplar, y enfatizo, a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oh, mis hermanos, a medida que se acerca el tiempo, Dios tiene a un pueblo y ese pueblo debe estar a la altura de Dios. Es nuestra identidad, hermanos queridos. Debemos reconocer que no podemos caer en lo común ni podemos llamar a lo santo profano. Me fue presentado un grupo de personas bajo el nombre de Adventistas del Séptimo Día que aconsejaban que el estandarte o la señal que nos hace un pueblo singular no se hiciera ondear en forma tan destacada. Como razón de esto, sostenían que no era la mejor política para asegurar el éxito de nuestras instituciones. Pero este estandarte distintivo ha de llevarse por todo el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Juan dice de escribir al pueblo remanente de Dios. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de esto, mis hermanos, comprende la ley y el evangelio. Mundo y las iglesias se están uniendo para transgredir la ley de Dios, a derribar el monumento conmemorativo de Dios y para exaltar un día de reposo que lleva la rúbrica de pecado. Pero el sábado de Jehová tu Dios ha de ser una señal para mostrar la diferencia que existe entre los obedientes y los desobedientes. Vi que algunos extendían sus manos para quitar el estandarte y oscurecer su significado. En el afán, hermanos queridos, de tener una mayor aceptación entre el mundo cristiano, lamentablemente muchos de nuestros líderes han negociado los principios, han entrado en componendas con el mundo y en el afán de conseguir mayor popularidad, hermanos queridos, muchas veces hemos dejado a un lado nuestra fe. El historiador, autor Dr. Knight, escribió un libro llamado, traducido ya al castellano como La castración del adventismo. Palabra fuerte, dura, pero hermanos queridos, es que si nosotros retiramos de nuestra vida el mensaje que nos distingue por fe, por precepto y por ejemplo, nosotros estamos negando, y esa es la verdadera apostasía. Apostasía, hermanos, que renuncia a fe, que renuncia a nuestra esperanza. Es por eso que como hemos creído, hermanos, hasta hoy, nuestras columnas son esos tres mensajes que representan, que es representado por ángeles que vuelan en medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo y ejerciendo una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia terrena. Ese es el mensaje de nuestra. Una iglesia, hermanos queridos, que tiene un sentido y se refiere completamente a este pueblo de Dios en la hora del fin. Mensajes Selectos, tomo 2, página 147, dice: nadie oye la voz de sus ángeles, porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo. Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los tres. Hermanos queridos, como pueblo adventista, somos pueblo sacado de la cantera del mundo, relacionados con Dios,
instrumentos de verdad, pueblo de Dios que levanta su frente en alto y que sabe decir, yo sé a quién he creído. Sí, un pueblo que puede decir con seguridad, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Oh, mis hermanos, como pueblo llevamos una característica, la obediencia, la santidad. No podemos negociar con el mundo. Nuestras prácticas personales y corporativas deben ser, hermanos queridos, prácticas apegadas a la palabra de Dios. Nuestra vida debe ser una vida honesta, una vida transparente, una vida, hermanos, afianzada en la certeza de que somos hijos del Rey. Por lo tanto, pueblo de Dios, no solamente somos un conjunto de creencias, de conceptos, no, somos, hermanos queridos, un pueblo que en la práctica tiene que aprender a vivir los 10 mandamientos del Señor, sus ordenanzas, sus principios, de una manera excelente para gloria de nuestro. En el año 1900, el 9 de julio, sierva de Dios escribió, seamos fieles a nuestro color. Y no estaba hablando de colores físicos, por supuesto. Levantemos el estandarte con la inscripción. Ahora viene, noten ustedes cuál es nuestro estandarte. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Carta 90. Tercer ángel. Está volando por en medio del cielo. Tiene sobre su bandera la inscripción, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hemos, hermanos, de vivir a la altura de esos mandamientos. Por eso van combinados. No se puede separar lo uno de lo otro. Los mandamientos y la fe de Jesús, porque no se trata de legalismo, no se trata, hermanos queridos, de salvación por obra, se trata de obediencia, porque la iglesia de Dios a través de la historia ha sido la iglesia obediente, la iglesia que ha vivido dependiendo de su Señor y Salvador Cristo Jesús, una iglesia que vive para glorificar al Señor. Todos lados donde se instale o se establezca una iglesia, escuche bien, deben realizarse esfuerzos fervientes desde el principio para predicar el evangelio a los pobres y para sanar a los enfermos. La pregunta es, ¿cómo les predicaremos el evangelio a los pobres? ¿Y cómo sanaremos a los enfermos? Ah, mis hermanos, Dios le ha dado un distintivo mensaje, una obra extraordinaria a su pueblo. Y hemos de trabajar hombro a hombro, siendo una iglesia compasiva para poder, hermanos, extender nuestras manos a aquellos necesitados. No se trata solamente de ser teóricos. La teoría, hermanos queridos, es solo eso, teoría. Sin práctica verdadera, sin amor compasivo, sin una vivencia clara, hermanos queridos, no somos más que teóricos conceptuales y solamente quedaremos ahí. Día cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, porque tuve hambre y no me disteis de comer. La iglesia, por lo tanto, es una iglesia que tiene una relevancia real, hermanos queridos. Es una iglesia viva, que extiende, que se compadece. Justo aquí ahora les digo, nuestros hermanos en diferentes partes del mundo a raíz de esta pandemia están viviendo situaciones complicadas. En las iglesias de Panorama, la iglesia del Valle, hemos tomado en serio nuestra misión como iglesia y hemos tomado la decisión de lanzar a nuestros hermanos en todo el mundo un proyecto que estamos llamando Proyecto Agape. Un esfuerzo, hermanos queridos, por contribuir con un granito de arena al alivio, a la necesidad de nuestros hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, no hemos soñado con esa iglesia apostólica descrita en el libro de Hechos? Cuando se nos dice que esa iglesia era una iglesia compartida, una iglesia amorosa, una iglesia limpia, transparente. Y por eso, hermanos queridos, tomamos muy en serio esta responsabilidad de poder llevar este evangelio a los pobres, a los necesitados, de sanar a los enfermos. Ese mensaje de Reforma Pro Salud, que es un mensaje maravilloso, encantador, lleno de verdad. Pero también, hermanos, hemos de ser esa iglesia compasiva
un amor, hermanos, práctico, un amor que no puede, hermanos queridos, dejarnos por un lado. El Señor Jesús manifestó su amor compasivo a personas a las que nadie le quería mostrar compasión. Lo hizo con los leprosos y no tuvo temor de acercarse a ellos al contagio. Se acercó libremente, hermanos queridos, porque él tenía claro en su corazón las palabras de San Marcos capítulo 8, versículo 2. Tengo compasión de esa gente, tengo compasión de las multitudes, porque tienen hambre, porque están enfermos, porque son como ovejas que no tienen pastor. Tengo compasión de la gente. Es el mensaje, hermanos queridos, que juntamente con los mandamientos de Dios, el mandamiento santo acerca del sábado, los mandamientos completos, la ley de Dios unida a esta ley del amor, se hace de nuestra iglesia una iglesia de verdad. No somos, hermanos, una iglesia teórica. No somos una iglesia, hermanos queridos, escondidos en nuestra propia cueva, ambicionando y acumulando para nuestro propio bien. Es necesario despojarnos. Es necesario, hermanos queridos, exclamar como el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Este es el tiempo. Hago un llamado al pueblo de Dios para que podamos, hermanos queridos, pensar ahora cuando el mundo se sacude en las tinieblas, en el dolor, en la pobreza, cuando aún en los países, hermanos queridos, llamados a sí mismos países de primer mundo, estamos viendo grandes líneas de personas sin empleo. ¿Qué estamos haciendo? Un llamado, un despertar a la santidad, un despertar, hermanos queridos, a la pureza del evangelio eterno, un llamado, hermanos queridos, a ser una iglesia compasiva, un llamado a ser entonces una iglesia santa, una iglesia que no tiene miedo porque el Señor está frente a él. Oh, mis hermanos, este es el tiempo. ¿Cómo es tu iglesia? ¿Cuál es la iglesia del tiempo del fin? ¿Estaremos aferrados solamente a la membresía de una denominación como si este fuese un club social? ¿O caminaremos con Dios a la altura de hijo e hija? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos e hijas. Quiero invitar para que cumplamos ese objetivo, ese cometido que el Señor nos ha dado. Hoy descansa en nuestra vida una seria responsabilidad, ser una iglesia limpia. No os conforméis a este siglo. Os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol, que presentéis vuestros cuerpos vivos, en vivo sacrificio, santo, agradable, pero al mismo tiempo, Dios, que es rico en misericordia, nos llama a ser como Él es. Hoy, pueblo de Dios, te invito para que no quedes en la indiferencia, para que podamos pedir al Dios Todopoderoso que nos haga hombres y mujeres tan en toda la extensión de la vida, apartados de las prácticas del mundo, pero acercándonos a este mundo que tanto nos necesita. Sí, llevándoles las buenas nuevas de salvación y llevando el evangelio eterno por la práctica de manera clara y abierta, evangelio que es real. Quisieras orar conmigo y pedirle al Señor que formemos parte de las filas de su verdadero pueblo. Oremos, busquemos a nuestro Padre celestial y pidamos tu gracia. Pidamos, cariñoso Padre, en este momento, cuando muchos se preguntan cuál es la iglesia, Padre querido, tú nos señalas un rumbo claro, concreto. Tu pueblo es aquel, no ha cambiado. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nuestro amor por Cristo, nuestra identificación por Jesús es
nuestro estandarte. La obediencia sigue siendo la práctica, el santo y seña, como escribió tu sierva, de nuestra fe y de nuestra esperanza. Pero Señor, también queremos ser esta iglesia compasiva. Esa iglesia que hoy necesita salir al mundo. Una iglesia que escucha tu mensaje diciendo: levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Ayúdanos, oh Padre eterno, a ser una iglesia temerosa de Dios y apartada del mal, pero una iglesia que ame al pecador y que busque hacer tu voluntad en esta. Toca nuestra vida, toca nuestros corazones, extiende nuestras manos, sacude nuestro egoísmo y colócanos, Señor, ahí donde es necesario que hagamos tu obra. En el nombre santo, en los méritos benditos de nuestro amante Salvador y Señor Cristo Jesús, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén.